Bien. Perfecto. Esperemos que esto esté realmente bien como parece. ¿Algún comentario o duda del encuentro anterior, de la germinación de semillas? ¿Alguna cosa que quieran comentar? No. Bueno, les cuento que yo germiné una semilla unos días antes del domingo pasado, porque tenía un taller acá presencial, y nada, tenía una semilla ahí que había salido. Hace mucho que no tengo semillas en las plantas, por suerte, pero esta salió con muy probabilidad que sea herma. Igual me pareció interesante ponerla a germinar, así que la puse a germinar. El domingo mismo en el taller, con toda la fuerza de la Pachamama, la sembramos. Ya tenía la radícula chiquitita, tal como ese tutorial de germinación que les ofrecí, y ahora ya está en estado de plántula. Voy a ver si tengo alguna fotito acá para compartirles. Y a ver si me quedó alguna mano, porque estoy haciendo ahí un seguimiento, pero no está ordenado para nada eso todavía. No, acá no. Y a ver acá. Pau, tengo una consulta. ¿Se Sí. puede mandar fotito en este chat de este programa? No, no se pueden mandar fotitos que yo sepa, pero lo que puedes hacer es mandarla por el grupo de WhatsApp y yo puedo Dale, compartir la pantalla y listo. No, no tengo dale, fotito a mano dale. Ahí te mandamos fotito. de la plántula. Pero voy a hacer un videíto también para ver esta cuestión del repique y esas cositas que quedaron a lo mejor ahí medio flotantes. También les comento que compré 5 semillitas ricas en CBD y estoy ahí también. Vamos a tener más material para mostrar el proceso de la germinación. Estoy haciendo algunos otros seguimientos y otras cosas que les voy a ir mostrando, pero hoy quiero que nos concentremos un poquito en el tema del taller de hoy, que es el esquejado. Así que si ustedes están, bien, perfecto. Romy, justito, genial. Hola Romy, ¿cómo estás? Muda. Ahí va. Estás muteada. Bueno. Perfecto. Bueno, la primera pregunta entonces, Romy, es si tenés alguna duda en particular que haya quedado del encuentro pasado, de la técnica de germinación básicamente y de lo que tiene que ver con las semillas. Y si no, avanzamos con este. Bárbaro. Bueno, entonces voy a presentar la pantalla. Que es esta. Bien, perfecto. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a charlar un poco acerca de una forma de reproducción de las plantas que, a diferencia de la reproducción de las plantas por el método de germinación, que es un método que se llama, o sea, la reproducción de las plantas a través de la germinación, o sea, a través de la semilla, es lo que conocemos como una reproducción sexual. O sea, para que la semilla después pueda dar lugar a la planta, primero el material genético estaba adentro del ovario de la planta, son esos cálices redonditos que vamos viendo, que si tienen la suerte para la planta y la desgracia para nosotros de ser polinizada por una flor macho, entonces va a dar lugar a una semilla. O sea que esta semilla es producto de la combinación de la rama parental, digamos, la genética de la mamá con la genética del papá. Voy a humanizar un poco esto para que sea un poquito más fácil de entender. Pero se entiende esta cuestión de que, al igual que conocemos en las personas, los genes que están agrupados por pares en el individuo formado, me refiero, por ejemplo, en este caso a la planta, tienen pares genéticos. En la semilla, a la hora de producirse la fertilización de la semilla, o sea, la polinización de la semilla, se van a cruzar la mitad del par
genético que tiene información de la madre con la mitad del par que tiene la información del padre. Esto igual que nosotros lo conocemos en la reproducción humana. Quiero verle las caritas por acá. Vamos a detener la presentación esto. ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos las plantas también, tienen su información genética en segmentos que se llaman genes, y estos segmentos tienen dos pares, digamos, la cadena de genes está armada como una cadena doble, y hay un par doble, digamos, un par de dos mitades, ¿sí? Cuando se produce la fecundación, esto se separa, ¿sí? Y a su vez se separa también el par genético que proviene del padre, digamos, y se cruzan. Entonces, por eso, por ejemplo, les hijes, lamentablemente voy a volver mucho a esta comparación, pero me parece que es lo que nos resulta familiar. Les hijes pueden tener algunos aspectos parecidos a la mamá y algunos aspectos parecidos al papá, qué sé yo, tiene los ojos del papá y el pelo de la mamá. ¿Eso por qué pasó? Porque todo eso que codifica pelo y todo eso que codifica ojos, por ejemplo, tomó el pedacito que codifica ojos de la mamá y el pedacito que codifica ojos del papá. ¿Esto se entiende? O sea que la progenie que yo voy a obtener de ahí va a ser una progenie que va a tener distribuida los rasgos de la mamá y del papá, ¿sí? Los va a tener distribuidos de una manera relativamente aleatoria, random, porque se van entrecruzando los pares genéticos que codifican para una u otra expresión, ¿sí? Entonces, a lo mejor si tengo 5 hijos, algunos tienen mis ojos y otros tienen los ojos del papá. ¿Se entiende? No hay algo que determine, ¿sí? Bueno, más o menos sí, pero digamos que se distribuye de manera aleatoria. Después, cómo se expresa, sí puede ser un poquito menos random. Ahí viene Juli. Bien. Hola, Juli, ¿cómo va? Estás muteada, igual te vamos a poner la llegada tarde, ¿eh? Ojito. Hola. Disculpen. No pasa nada. Entonces, bueno, les estaba comentando a los compañeros que en el encuentro anterior vimos una forma de reproducción a través de las semillas, que es la que se conoce como reproducción sexual, porque esa progenie que viene de esas semillas van a dar lugar a individuos que van a tener algunos aspectos heredados de la madre y otros aspectos heredados del padre, ¿sí? Y voy a cometer varias veces este delito de hacer parecer las plantas a los humanos, pero es lo que nos resulta más fácil de entender. Y también porque también hay muchas coincidencias. En el encuentro de hoy vamos a ver una forma de reproducción que es asexual, o sea, en donde no participan los dos sexos para dar lugar a la progenie, sino que yo voy a obtener, no están viendo, o sea que yo estoy muy entusiasmada viendo esta diapo, pero ustedes no. O sea que yo voy a obtener una progenie idéntica a la original. ¿Por qué? Porque no hay intervención de la polinización, porque no hay distribución, reparto de los pares genéticos, ¿se entiende? Esta es una reproducción que se considera asexual porque parte de un individuo sexual maduro y va a reproducir, ¿sí?, sus condiciones genéticas, sus características genéticas de manera literal, tal cual. O sea, acá los hijos... esperen que se para esto. Tengo un eco. Ahí va. Acá los hijos van a tener la misma expresión, las mismas características que la planta originaria, ¿sí? No intervienen un papá y una mamá, hay solamente una mamá, ¿sí? Esto no ocurre, por ejemplo, en los individuos humanos ni en general en los mamíferos, sí ocurre en algunos individuos inferiores que pueden, digamos, reproducirse sin la intervención de otro par de la especie. Y las plantas son una característica de estas. El esquejado no es ni más ni menos que un gajeado, lo que conocemos como vamos a sacarle un gajito, ¿sí? No tiene más misterio o mucho más misterio hacer un esquejado de una planta de marihuana que sacar un gajo de Malbón. Lo que pasa es que la marihuana es un poco más hortiva a la hora de ofrecernos sus raíces, pero
no tiene otra lógica desde el punto de vista de la biología o de la estructura de la planta. No nos vamos a encontrar con ninguna diferencia. Entonces, para poder pensar en cómo hacerlo, voy a repetir esta diapo que vimos en el primer encuentro. Del lado izquierdo de la diapo, nosotras, si ustedes recuerdan y tienen presente la planta de marihuana, en general las plantas de marihuana tienen un tallo central o varios tallos principales, y de ese tallo principal salen algunas ramificaciones, ¿sí? Y por otro lado también salen unos palitos largos, digamos, ¿sí? Que no son ramificaciones, sino que son pecíolos que terminan en la formación de una hoja, que es una hoja también de características especiales, que es una hoja de ventilador. Los nudos, en donde vamos a encontrar justamente que se forman estas ramificaciones, están separados, digamos, están unidos en realidad por el tallo, y esa zona del tallo es una zona especial porque la zona internudal es una zona en la que la planta tiene células que todavía no tienen una función identificada, no tienen una función definida. Se dicen que son células indiferenciadas justamente por esto, y entonces cuando nosotros sometemos al tallo a condiciones, por ejemplo, de oscuridad, el tallo va a dar lugar a la proliferación de raíces. Acá lo que es muy importante tener en cuenta es que esta característica es del tallo. No es una característica de los pecíolos de las hojas, no es una característica, sí, de los pecíolos. Es bastante común, un error bastante común. Voy a dejar de presentar y voy a mostrarlo en la planta. Esto ya lo mostré en los encuentros anteriores, pero es bastante común pensar que esto, a ver, no quiero tirarme el café por esto. Que los pecíolos, lo voy a sacar. Vení, Pipi, te voy a sacar uno. Va a ser más fácil. Esto, que es el pecíolo, ¿sí? Que da lugar a una hoja de ventilador, esto no es un tallo. Es un pecíolo. O sea que yo a esto lo saco, le pongo gel, no va a salir nada. ¿Está? ¿Sí? Es un intento al cohete. Esto no es tallo, por eso no puede hacer eso que hacen los tallos, que es que si yo lo meto en la oscuridad, va a dar raíces. Esto no es un tallo. Simplemente por eso no va a pasar, digamos. Esto ya tiene toda su información definida, todo su tejido celular, y no nos va a dar lugar a ninguna raíz, ¿sí? Salvando eso, ya sabemos que tenemos en la planta, ¿sí? A ver, ¿qué se ve acá? A ver. Voy a hacer mucho de esto hoy, ¿eh? Se ve... Oh. Esperen, que se me cortó la conexión. Ahí está. A ver. ¿Me ven? Sí. Pero se me corta acá la conexión. Sí. Esperen, porque me toca la cámara con el router. Sabía que podía pasar eso. Hasta que lo parió. Ahí va. Listo. ¿Todo escucharon con puteada y todo? Por supuesto. Vamos, perfecto. Se ve que un poco de buffer hace. Está bien, son importantes las puteadas. Bueno, como vemos acá, sí, ahí está. Sí, esta es una planta, está súper crecida. Y vamos a ver acá, en el tallo, esperen que enfoco, ahí está. ¿Sí? Vamos a verlo más arriba, que se va a ver más limpito. Ahí está. ¿Sí? Ahí se ven los nuditos. Ahí, miren, saco el dedo, pongo el dedo, saco el dedo. Ahí está. ¿Sí? Un nudito, otro nudito para arriba. Voy a correr estas hojitas
hay otros nuditos, ¿sí? Bien, podemos ver que ahí está el tallo y que hay diferentes nudos con ramificaciones. No es tan prolijita como la del dibujo, pero esa es la característica del tallo de una planta adulta, digamos, madura. Bien, sigamos con nuestra presentación. Bueno, entonces, una vez que tenemos en cuenta y que podemos identificar claramente qué es tallo, de qué no es tallo y dónde están las zonas entre nudos, ahora les voy a mostrar un videito que voy a ir parando, les voy a mostrar dos y después lo voy a hacer acá para que lo podamos ver. En donde yo hago propiamente este corte de espejo. Que no se te ve. ¿Cómo? Acomodate la cámara que no se te ve. No, porque estoy presentando. Ahí está. No estoy presentando. Bien, perfecto. Pero sí estoy presentando. Sí, se ve un videíto pausado, sin reproducir. Ahí va. Ahí está. Vamos a arrancar entonces esto. Vamos a ver con qué suerte hoy, porque... A ver si acá me da bola. Bueno. Bien, acá lo que yo voy a mostrarles en este video es básicamente en una planta madre, ¿sí? Yo voy a buscar de una planta adulta, esta en el caso nuestro es una planta de la cual yo la destino específicamente a hacer esquejes, por eso se llama planta madre, y voy a buscar de la mitad superior, voy a buscar un tallo en el cual me encuentre con una zona de internudos bastante tupida, digamos. Cuantos más entrenudos tenga, más posibilidades tengo de encontrarme con estas células que luego van a ser capaces de generar raíces. Entonces voy a buscar una ramita que no sea muy gruesa, para mí el límite es más o menos los 2 o los 3 milímetros, después se empieza a complicar un poquito más, que tenga algunos brotes laterales, que luego voy a sacar, ¿sí? Y que tenga de largo, por lo menos, esos brotes laterales, 2 o 3, y una punta brotada. Acá acá ya hice el corte. Qué lento se ve todo hoy, chiques. Bien. Y acá uso otra. Ahí está. Bueno. Ahí le estoy mostrando el tallo. Ahí va. Se puede facilitar el esquejado si la punta del corte lo hago no solamente pensando en la planta madre, por supuesto, en lo que va a quedar, sino haciendo un corte a 45 grados, estando tan lento. Ahí está, acá está, se está viendo el tallo propiamente de lo que quedó cortado. Voy a dejar la menor cantidad de brote superior posible, ¿sí? Voy a hacer el corte y luego de hacer el corte voy a separar todos los brotes que salgan en esos internudos. O sea, voy a intentar voy a sacar que me parece que el otro capaz que se ve mejor. Y voy a dejar todo el tallito pelado, sin nada de los brotes internudos y solamente 1 o 2 brotes superiores. Algún brote superior tengo que dejar, porque si no, primero a la planta le va a costar mucho vivir, digamos, porque necesita esas hojas para fotosintetizar, pero aparte, si no tiene ningún brotecito, se le complica mucho armar ese primer brote. Por otro lado, ese brote, no se ve nada hoy, está todo así. Por otro lado, ese brote me va a dar la indicación cuando empiece a crecer de nuevo de que la planta ya empezó a enraizar. Antes de que este video siga, este esqueje que hice hace unos días en la casa de una amiga, lo hice porque aparte de que queríamos reproducir la especie,
esta planta estaba excedida en altura. Entonces, el esqueje no solamente sirve, en realidad, el esqueje es producto de una poda que me sirve para darle, entre otras cosas, forma a la planta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podamos, podemos hacer una poda pensando en la salud de la planta, podemos hacer una poda ornamental, digamos, para distribuir mejor el espacio que ocupa la planta y le llegue mejor la luz a todo su interior. Y también la poda puede tener como función el esquejado, ¿sí? Muchas veces esta función va asociada con la anterior. Bueno, le saco esta punta porque está muy crecida, pero aparte no la tiro la punta, hago esquejes, ¿no? Bueno, en particular en este que vamos a ver ahora, si nos acompaña la tecnología, yo voy a hacer un corte de una rama y voy a sacar 3 esquejes, miren. Voy a cortar por ahí, antes mostré que estaba lleno de brotecitos a los costados. Y ahora, este video está más lindo que está un poquito editado, el otro no. Y ahora, inmediatamente voy a ponerle, esto vamos a poner otra pausa para tener tiempo de decirlo. Inmediatamente después de hacer el corte, voy a sumergir en agua o en gel la punta que quedó expuesta para evitar que una burbuja de aire obstruya la circulación de fluido, porque si no, al cohete todo lo demás me queda la burbuja de aire. Todo lo que vamos a hacer ahora sobre nuestro gajo, nuestro esqueje, va a estar destinado a esto, que realmente y rápidamente empiece a circular agua o nuestro líquido de riego, digamos, con la mayor presión posible desde las bases hasta las puntas. Y vamos a evitar que la humedad se vaya, para que no se nos apachuche la planta. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de realizar el corte, eso que se veía ahí, que fue meter la puntita del tallito cortado en gel. Fíjense que ahora voy a sacar ese brote lateral y voy a sacar otro esqueje, lo corto y ¿qué hago? Vuelvo a meter inmediatamente esa puntita en agua o en gel. ¿Para qué? Para evitar que haya una obstrucción de aire en el canal de circulación de fluidos de la planta. Ahora, como ya les había dicho, mi intención, eso es muy largo, no tiene sentido hacer un esqueje tan alto porque es muy difícil que el fluido llegue a la punta entonces. Entonces yo voy a hacer 2 esquejes. Más o menos el tamaño del esqueje que voy a tomar es el tamaño de mi vaso más 1 o 2 brotecitos más. ¿Se entiende? O sea, fíjense que ahí dejé esa mitad, inmediatamente la mitad que cayó la vuelvo a poner en gel para que no se obstruya el fluido, pueda seguir circulando y no se encuentre con una burbuja de aire que lo tapone. Voy a cortar todos los brotes laterales, porque si no esos brotes se van a pudrir y entonces la planta va a tener, acá vamos a hacer una pausita, se van a pudrir y la planta va a tener una dificultad ahí para formar raíces porque tiene que estar ocupándose de esos brotes que se pudren. Entonces los voy a sacar, voy a sacarlos de la manera más al ras posible del tallo. ¿Están ahí, chicos? No se los escucha ni respiran. Sí, bueno, respiren fuerte, chicos, que no los escucho. Voy a sacar todas las puntitas, voy a sacar todos los brotes laterales y voy a cortar este peluqueo que hago. No es estético solamente, no es estético. Es para evitar que se vaya. Vieron que estas se llaman hojas ventilador. Ya les dije que funcionan como la lengua de los perros, digamos. Funcionan regulando el intercambio de vapor de agua con el medio ambiente. Bueno, la idea ahora es que el agua se vaya lo más lento posible, porque como la planta, esto que tengo en la mano, no tiene raíz, bueno, si el agua se va muy rápido, no tiene forma de mantenerlo adentro. Las raíces trabajan generando presión, ¿sí? Desde la base hacia arriba. Acá no hay raíces. Entonces, si yo le dejo esas hojas, el vapor, el agua va a tender a salir por esas hojas y la planta se va a apachuchar, se va a quedar flaquita, toda fruncida, como si tuviéramos los dedos mucho tiempo en el agua, ¿no? Se achica toda y se pone medio pachucha y decimos esto se murió. Y muchas veces sí, efectivamente se había muerto. Después de hacer esto, lo pongo en el sustrato que haya elegido. ¿Está? Hay varios sustratos para considerar. Ahora los vamos
a rever a todos. Ah, tenía que bajar el aeroplanador. Bueno, ahora lo bajo. Me pareció que me faltaba algo. Pero hasta acá la primera parte, digamos. Para mí, el secreto es, vamos a mirarnos las cosas. El secreto es, si el gajito es muy ancho, se va a pudrir. Porque acá, para el esquejado compiten dos procesos. Por un lado, que se pudra, por otro lado, que saque raíz. Si yo pongo algo muy gordo, corro el riesgo de que se pudra, tiene mucha carne eso y se empieza a pudrir y a deteriorar, y aparte la piel que rodea el tallo, cuanto más grande es el tallo, más dura es esa piel. Entonces, imagínense, las raíces tienen que salir de ahí. Si esa piel es dura, hace una corteza medio leñosa ya, bueno, obviamente me va a costar más que salgan las raíces. ¿Es del gel? ¿Cómo, Mauro? ¿Del gel? Sí, ahí va, ya vamos al gel. Chocho Para mí Chocho. ese es la estrella de la clonación, es el gel. Entonces, primero, el grosor del tallito, ¿sí? Si tengo un tallito muy grueso, mi experiencia es o que tarda mucho o que no sale. Si tengo un tallito muy fino, no solamente corro también riesgo de que se pudra porque no tiene suficiente, digamos, tejido para proliferar sus raíces, sino que aparte me va a quedar después un esqueje que arranca de muy finito. Entonces, hasta que ese esqueje toma fuerza y ese tallo se empieza a engordar, a lo mejor me convenía esperar un mes para hacer el esquejado y no correr el riesgo de que se me pudra y después, si salió, tener que esperar 2 meses para que ese esqueje se ponga grande. ¿Se entiende esto? Si es muy finito, me va a quedar un tallito muy, muy finito, y hasta que yo haga que esa planta, digamos, esté en condiciones de ponerla a florar, ese tallo va a tardar más en engordar. O sea que no es muy conveniente que sea tan finito. Para mí, entre los 2 milímetros y los 3, 4 estamos bien. Siempre en la mitad superior de la planta, porque en la mitad inferior voy a tener menos hormonización en general de la planta, menos irrigación en general, y aparte, por esa menor irrigación, me voy a encontrar con ramitas. Las ramitas de abajo suelen ser finitas, pero a su vez estar medio como ya leñosas, o sea, ya es más duro el tallito, está menos verde, menos vivo. Entonces voy a buscar de la mitad superior. Y como dice Mauro, finalmente lo que hace que todo esto se relativice y muchas veces todo funcione o no funcione es el gel. Para mí, sin gel, yo no esquejo. Así. No hay gel, no hago otra cosa. No hago esquejes sin gel. Y aparte los hago con ese que les pongo acá en el PowerPoint. Hay otros geles, no, la verdad que no tengo ningún tipo de acción con el fabricante, pero me gustaría porque compro mucho y es caro. Es que yo uso. ¿Cómo? Estás esponciada. Ojalá estuviera esponsoreada por Top Top. La verdad que me vendría bárbaro. Esponciada estoy yo. Pero este es el gel que yo uso. Para mí es el que tiene mejor resultados. Hay otros geles, hay otras hormonas de enraizar, hay hormonas de enraizar en polvo, que esas se compran en cualquier vivero. Creo que son de Tierra Fértil o de Japón Fértil, se llaman Japón Fértil. Creo que son unas sólidas que dan bastante buen resultado, pero si no quiero experimentar mucho, para mí este gel es casi, o sea, me asegura más del 60% del rendimiento en mis esquejes, siempre. La verdad es que difícilmente haya tenido una probabilidad menor que esa para reproducir los esquejes. Hay otros y hay otras marcas. Estoy intentando hacerlo directamente con aloe. Vamos a ver qué pasa. Probé con otros métodos naturales, con auxinas del sauce, que aparentemente tendría la misma función y no conseguí nada. Así que, bueno, después de haber dado varias vueltas por distintos geles y por distintas formas de esquejado,
esta es para mí la más recomendable. Hasta aquí, ahora si quieren hacemos un esqueje nosotros acá. Cuéntenme cómo venimos. Chuchis. Muy bien. Muy bien. Ah, bueno, esto nunca arrancó. Sí. No robarás. ¿Cómo? No robarás. No robarás las pelotas. Bueno, en fin. Ahora voy a traer un poquito de agua porque voy a poner los esquejitos primero en un vasito con agua y después voy a preparar el ciclón y traje también unos vasitos. Yo suelo usar otros para hacer los esquejes, pero me quedé sin unos vasitos. Suelo usar los vasitos térmicos, esos en los que se hace café o algo así, de medio litro o más, que son los que me parece que dan que tienen buena altura, pero ahora el que me los vende siempre, acá en la papelera donde los compro siempre, no había más. Así que voy a usar simplemente estas macetitas sopladas negras y tengo acá un poco de sustrato que es coco. Hay otros, ahora vamos a ver otras opciones de sustrato también. Siempre la idea de este taller, yo les voy a, digamos, cuando uso cosas que son compradas, aclaro esto, que implican acá un gasto, pero bueno, siempre tratando de llevar el camino por el menor gasto posible, ¿no? El gel me parece de esas cosas inevitables. En cambio, respecto a los sustratos, ahora vamos a ver otras posibilidades que nos abren el juego sin tener que gastar guita en coco, por ejemplo. Voy a terminar el café. Y voy a traer agua. Espérenme un segundo. Me olvidé de eso. Bien, perfecto. Ahora sí, agua. Vamos a bajar la cámara para que nos acompañe mejor acá. Perfecto. Esta maravilla, digamos, esta octava maravilla del mundo, tiene una característica que es que se arruina con mucha facilidad. O sea, cuando entra en contacto con la tierra o con el agua o, no sé, con la vida misma, se descompone y pierde la característica de gel. Fíjense que es, ahí está, un gel duro y azul. Si llegan a comprarlo y tiene la tapita medio abierta, acá fíjense que tiene una tapa, qué sé yo. Chau, listo, no lo quiero, pipi. Otro, dame otro. La verdad es que me pasó alguna vez y se descomponen con mucha facilidad. Al toque lo ven, que ya no es más celestito. Esto es muchísimo, no voy a usar tanto. Ya no es más celestito, es más blanquecino y más acuoso y no tiene el mismo efecto. Así que bueno, la sugerencia es esa. Si se metieron en el quilombo de comprarlo, bueno, asegúrense de que esté en buen estado. Así como si abren la huevera en el supermercado. Ah, todos queremos saber eso, Raúl. Es como la fórmula de la Coca-Cola. Todos queremos saber de qué pito está hecho esto. Ya hablé con amigas que son ingenieros químicos, con ingenieros agrónomos. No sabemos qué tiene. Para mí tiene un gel, o sea, un gelificante con hormona. Para mí, digamos, lo que hace que funcione es esto, que tiene un gel bien consistente. Pero no sé, es mi modesta opinión, digamos, no tengo ningún argumento para pensar esto, más que lo veo, ¿no? Bueno, ya hicimos esto. Ahora, esta plantita que está muy grande, fíjense que esta chica está, me voy a poner acá está más grande que yo, no se ve, tengo que enderezar la cámara, no lo voy a hacer. Entonces la voy a cortar también un poco con el sentido anterior, ¿sí? De emparejarla, fíjense que tiene una ramificación así, se ve, para un lado y para el otro, y fíjense que esta rama está mucho más alta que esta. Eso en el proceso de floración me va a molestar, o sea, va a hacer que una rama irrigue más que la otra, va a generar que se distribuya desigualmente el peso de la planta y también que tenga requerimientos de iluminación desiguales. Entonces, las plantas que cuando lleguen a floración, que lleguen
lo más armónicas, digo, ordenadas posible, ya sea en un monobud, eso va a tener que ver con las características genéticas de la planta, digo, un solo cogollo central, o si tengo algunas, esta no es la cara esa, pero otras que se arman más en forma de copa, ¿sí? En donde puedo separar a lo mejor 4 puntas o 2 puntas, en donde se van a formar predominantemente los cogollos. Los cogollos de las plantas se forman arriba predominantemente. Entonces, bueno, obviamente voy a tratar de que todo lo que está a una altura quede a una altura. Y la intención de este esqueje va a ser eso, dejarla todo a la misma altura. Otra cosa, aparte del ciclón, una cosa que uso siempre es la luna. Y en luna menguante, como hoy, no deberíamos hacer nada, ¿sí? La luna menguante empieza mañana, creo, o hoy. No es una luna muy propicia para casi nada. En general uso cuarto menguante, y si lo que me interesa es una poda de la que voy a sacar esquejes, pero me interesa más bien ordenar el crecimiento de la planta, voy a preferir el cuarto creciente. En esos 2 cuartos, digamos, me muevo, me manejo para pensar el momento del esquejado. Bueno, en fin. Voy a sacar de este tallo algo que me deje la planta más o menos a la altura de este otro brote. Y también voy a considerar que yo voy a meter acá lo que corte, ¿sí? Entonces, con la imaginación o con el vasito, me voy a proponer imaginarme dónde haría ese corte. Fíjense, yo acá tengo 1 y 2 brotes. Bueno, de ahí para abajo, ¿sí? ¿Sí? Más o menos, vamos a girar, ahí está. De ahí para abajo es donde voy a poder cortar, porque si corto más arriba no me van a quedar brotes, y si corto mucho más abajo me va a quedar un palo largo con la mitad afuera de la maceta. ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Raúl? Sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, más o menos acá ya estoy viendo que mi corte sería más o menos por acá. Perfecto. Voy a mirar ahora qué quiero, cómo quiero que quede la planta. Fíjense, acá tengo otro brote lateral que está saliendo de acá. ¿Sí? Y este brote, cuando yo corte acá, al ladito, este brote se va a transformar en el brote principal. Si yo, de este brote que está acá, a ver, ¿cómo hacemos? No quiero mover la cámara hoy porque está con un cable que me mueve el router. Si yo corto acá, ¿sí? Este brote que está acá va a quedar solito en la punta. Entonces, este brote se va a transformar en esta salida principal que tiene la planta. ¿Se entiende? Esto me va a servir también para darle forma, para imaginarme cómo va a quedar su altura. La técnica oficial del manual dice que hay que esterilizar la tijera con alcohol, cosa que en la jamás hago eso, pero bueno, es lo que dice la técnica, que hay que cortar a 45 grados para mejorar la superficie, ¿sí? De contacto de ese corte justamente con el líquido, el sustrato y el gel que use para clonar. Y para mí es muy importante cortar pensando en cómo va a quedar la rama. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, corto acá, donde está el otro brotecito, me queda un pedacito de tallo, ¿sí? Que no va a servir para nada, un pedacito muerto. Entonces voy a cortar bien al ras de ese brote que a mí me parece que es el que después va a dar continuidad a la planta, ¿sí? Bueno, voy a cortar, pimba, ahí está. La tijera no tiene que ser una tijera de podar, o sea, no necesariamente, pero sí que esté afilada, porque si no, no solamente la planta va a sufrir, sino que se va a desgarrar ese corte y ahí otra vez hay más posibilidades de que se infecte la planta y de que se pudre ese tallo. Entonces, en el corte voy a tener ese resguardo. ¿Sí? ¿Hago otro? ¿Se vio algo que no hayan visto? Así me concentro más en otro. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tijeras?
Podría tomar un esqueje no solamente de la punta, sino acá del costado. Claro, eso, de la punta solo se puede hacer. No. Yo podría Porque tomar la este de parte- acá, de este costado. ¿Sí? De hecho, mira, creo que voy a hacerlo, porque acá tengo un brotecito del otro lado. Este brotecito que tengo acá del otro lado es medio cortito, ¿sí? Así que yo puedo sacar de acá, con intenciones de emparejar, otro brotecito. Entonces, como tengo intenciones de emparejar, voy a mirar la altura, y voy a hacer otro cortecito. También voy a mirar cuál es el tallito que me parece que va a poder seguir siendo la punta, después de que corte el resto. Y me voy a fijar que ese tallo que deje tenga varios internudos. Entonces voy a cortar acá. Pumba. Lo voy a meter en gel para poder mostrarles el resto. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un nudito. Acá. Ahí está. Ahí hace foco muy bien. Acá tengo un nudito. ¿Sí? Es bueno seguir el tallo principal. Acá tengo otro nudito. ¿Sí? Ahí. Y voy a seguir esta línea. ¿Sí? Fíjense que acá. A ver, quiero mostrarles esto porque pocas veces se puede mostrar. Pero son cosas que uno hace y después no se puede mostrar. Si yo sigo la línea hacia donde está más grueso, quizás pudiera seguir para acá. Pero si sigo para acá, me va a quedar sin tallito. Yo la voy a seguir para acá, el corte. ¿Sí? Cuando arranquen con esto, con el esquejado, yo lo que les propongo es que imaginen cuál es la línea del tallo que van a seguir. ¿Sí? Acá yo podría seguir por acá, pero termino en una hoja ventilador, no me sirve. Entonces yo voy a seguir por acá. ¿Sí? Por donde sigue el tallo que me lleva a los brotes, ¿sí? Esto yo se los muestro y sé que queda como en una nebulosa, pero cuando lo hagan, tómense el trabajo, aunque se sientan medio pavos, de imaginarse con los dedos o de recorrer con los dedos cuál sería el trayecto que van a tijeretear, porque una vez que lo tijereteen no hay vuelta atrás. Entonces, ahora me voy a ocupar de sacar los brotes laterales. Acá. Esperen que voy a bajar un poquito la cámara. Así se me facilita la cosa a mí y a ustedes. Acá. Acá. Perfecto. Voy a cortar este brotecito. Muy bien. Voy a cortar este otro brotecito. Si alguno de estos tuviera tamaño, podría pensar en hacer otro esqueje. Son muy finitos, por eso no lo hago. Voy a seguir para acá, así que voy a cortar este brotecito. Y acá fíjense que ya tengo un brote y otro brote, ¿sí? Acá están las hojas ventilador, ¿sí? Y acá tengo un brote, tres tengo, miren, tengo un brote, otro brote y otro brote. ¿Puedo dejar los tres? También puedo sacar este. Voy a dejar dos nada más. Así que voy a sacar este. Le quita fuerza, no es un problema sacarle los brotes, al contrario. Si no dejo ninguno, a la planta le va a costar más empezar a brotar y aparte, como les decía antes, estos brotes van a detener ahora parcialmente su crecimiento y lo van a retomar cuando la planta se haya enraizado. O sea, que yo voy a poder darme cuenta que la planta ya enraizó porque de estos brotes empiezan a crecer y a proyectarse, ¿sí? Cuando yo esto lo ponga ahora en un tachito y espere el enraizado, estos brotes casi no se van a mover, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, estos brotes me van a ser también de indicador de si mi planta está enraizada o no. Bueno, una vez que corté todos los brotecitos, me voy a ocupar de poner abundante gel. Como yo creo que la magia la hace el gel y sale un montón de plata y ya me metí en el quilombo de gastarla, no lo ahorro. O sea, le pongo gel. Que no le quepa duda a la plantita de que le voy a poner gel. Por todo el tallo. Aprovecho, la rasqueteo un poquito. Este rasqueteo aparte estimula mucho a las plantas. Hay muchas plantas que incluso necesitan que uno las raspe y les golpee un poco el tallo, no plantas de marihuana, me refiero a ficus y ese tipo de cosas que a veces no brotan y que para que broten lo que se hace es pegarle unas rasqueteadas. Bueno,
La técnica dice latigazos, pero yo no le podría pegar latigazos, así que le doy rasqueteaditas. Es bastante estimulante esto para las plantas. Unos mimos. Unos mimitos, claro. Lo que pasa es que, bueno, si tiene un tronco medio duro, ese mimito para que la planta lo sienta, a lo mejor le tengo que poner un poco de energía. Unos raspuños. El manual de instrucciones del gel, de este al menos, dice que hay que dejarlo 15 segundos, por lo menos. Yo en general lo dejo bastante más. Lo que hago es terminar de preparar el tallito, ¿sí? Lo pongo a esperar que termino con toda la tanda. Con este voy a hacer lo mismo, lo saco, le pongo gel, ¿sí? Voy a cortar, voy a imaginarme el trayecto que voy a cortar, ¿sí? Que va a ser este, y no voy a seguir por acá porque este me queda cortito, sino que voy a seguir por acá, ¿sí? Tingui, 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 y ahora le voy a, no, miren, tingui, 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 tingui por acá. Por acá y por acá, porque si sigo por acá me queda finito y corto. Una vez que ya identifiqué el recorrido que voy a hacer, voy a sacar los tallitos que me sobran. Mirá, ahí está. Voy a cortar las puntas de las hojas, ¿sí? Perfecto, para reducir al máximo la posibilidad de que el agua se vaya como loca para afuera. Voy a tratar de mantener, de dejar el tallito bien limpio. También le voy a hacer una frotadita. Fíjense que tiene un color medio rojizo de los pecíolos. Acá, los pecíolos no, perdón, del tallo. Es porque este tallo está menos verde que el otro, o sea que lo voy a frotar un poquitito más. ¿Sí? Si le saco un poquitito de la superficie de la piel que la recubre, no pasa nada. Bueno, la técnica dice que esto se hace con guantes, que no se meten los dedos y cosas que yo, como verán, no hago. Yo estoy re a favor de los dedos y soy bastante cochina. Bueno, si el sustrato elegido es coco o cualquiera que sea el sustrato elegido, lo voy a poner en la macetita y sin prestarle mucha atención a lo que sigo, voy a hacer un agujerito acá y voy a poner el tallito. Pumba. Acá, puse el tallito, hago una amasadita acá que le guste a la planta. Si es necesario, le voy a poner un poquito más de sustrato. Voy a tratar de que todo lo que pelee me quede adentro del sustrato, porque si no me dio el cohete, ¿sí? Y que no tenga muchos brotecitos arriba. Incluso puede ser que durante el proceso de enraizado, si yo veo que alguno de estos brotecitos medio que en vez de sumar resta, lo corto, ¿sí? Algún brote tengo que dejar porque, esta ya lo dije unas cuantas veces, pero voy a insistir, si no dejo ningún brote se le va a complicar a la planta. Entonces a lo mejor saca un montón de raíz, está súper enraizada, pero queda con las dos hojitas ventiladoras en un estado literalmente vegetativo, o sea, no crece más. Vegetativo para lo que entendemos nosotros humanos de vegetativo, ¿no? Que dan ahí y va tomando agua, pero no produce brotes, no está creciendo. O sea que en realidad tiene interrumpido su crecimiento. Bueno, voy a hacer lo mismo con la otra. Doy por hecho que todo este rato que estuve hablando fueron más de 15 segundos. ¿Sí? ¡Ay! Hola. ¿Estás La bien? perdimos a Paula. ¿Estás bien? Se desconectó. No. Hasta que gritaste, ay. Ay, La escuchamos hasta el ay. Hasta el aire. Taya. Ahora no te estamos viendo. Qué bien que se ve.
Se apagó la cámara. Ahí volvió.
Se vio todo perfecto. Pau, Sí. cuando los pasás a tierra, bueno, al sustrato, ¿depende del sustrato si los podés pasar automáticamente? Porque me han dicho. Pau, las veces que hice esqueje, le puse el gel y lo dejé en agua unos días hasta que vi las raíces y ahí lo pasé al sustrato.
perfecto, sí. Paula, en ese tallo que vos estás mostrando que la raíz empieza a salir de más arriba, lo que está más abajo, ¿es porque es muy grueso y chupó mucha agua? Puede ser que se pudra. Y eso se va a pudrir, hay que sacarlo. Ah, está bien. Pero si ponele que lo hubieses dejado, ¿eso podría llegar a hacer que la planta se pudra? ¿Esa parte? Vale, ok. Ese azul que vos, perdón, ese azul que vos nombrás es el que se utiliza para cuando se limpian las peceras y tiñe todo de azul.
Sí, joya. Perfecto. Terrible explicación. ¿Cuánto más o menos lo está sacando? Esto me decís que tiene una semana aproximadamente. Por tu experiencia, ¿en cuánto tiempo más o menos? Me encantó. Sí, muy bien. Sí.
Pau, disculpa, ¿el aero lo tenés, digamos, con luz? A ver. Ah. Pau, pasé al grupo una foto de una plantita mía que le achicharraron las hojitas. Quería saber por qué me pudo haber pasado. Exceso de fértil no tiene, de fertilizante. Sí, está hacia abajo y bien hacia adentro. Porque lo mido un montón a eso. En todo caso, a veces le pongo de menos, pero nunca le mando mucho. Ah, el sustrato es un sustrato bueno, está bien el sustrato. Y se veía re linda la planta, fue de un día para el otro que me hizo eso y la tengo así hace 3 días, 2 días. Uso los de... Uy, ¿cómo se llama? Ya te digo. Discúlpame. Los de BioProject uso, se me había ido el nombre. Uso toda la serie esa. Ujú. Que también van unas sales, el Bloom. No, está en las hojitas de arriba nada más. Y la hermanita de ella no tiene ese problema. Sí, hay una luz del vecino que me molesta, pero la tengo recalculada ya. No me molesta más ahora. Yo creía que no podía hacerlo del fertilizante porque como la hermanita de ella está re bien y las dos preparo la misma botella de agüita, le mando las dos, lo mismo siempre, digo, tendrían que estar las dos de la misma manera.
Sí, son de raza. A ver, lo voy a ver desde mi celu porque desde acá la pantalla no se ve bien. Bueno, se lo voy a cortar a ver qué pasa y para la próxima clase te muestro a ver cómo quedó. Bueno, riego sin nada le hago uno a la semana. Bueno, joya. Gracias. Uy, se trabó, no escuché nada lo último. Se cortó. Sí. Se cortó. Se están dando cuenta.